¿Qué tal, prestosos? ¿Cómo estáis? Nosotros hoy cumpliendo un sueño, viniendo a visitar una de las casas más deseadas por Secretos de Asturias para el canal Prestosu en estos tiempos. Ahora en verano es maravilloso venir a alojarse además a una de ellas, muy especial, apodada o llamada La Perla Indiana. Es Villalicia, aquí en Malleza Salas. ¿Os acompañáis a conocerla por dentro? Será apasionante. Como sabéis, en Secretos de Asturias siempre nos hacemos acompañar por las personas que más saben sobre el tema. En este caso, la propietaria de Villalicia, Loles Castrillo, junto con tu esposo, Francisco. Gracias por recibirnos. Gracias a ti. Solo tú y yo sabemos lo que encierra este saludo, sí. Porque hemos estado mucho tiempo deseando hacer este programa de esta historia de amor convertida en casa, ¿no es así? Así es. Entre don Fernando y doña Alicia, ¿no? Sí, los propietarios de la casa, que bueno, don Fernando emigró a Cuba como tantos indianos de aquí de Asturias y bueno, y después volvió con fortuna. Volvió con fortuna, conoció a Julio Galán, el arquitecto, en el Club de Regatas de Salinas, en 1918, y encargó esta casa que llamó como su esposa, Villalicia. ¿Vamos a conocerla? Estupendo. Vamos Muy allá. bien, vamos. Loles, yo sé que tú eres historiadora del arte, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, y enamorada de las cosas bonitas, ¿no? Pues sí, por eso elegí esa casa. Pero enamorada de las cosas y de las casas bonitas, porque en tu familia tenéis una casona, ¿no? De indianos. Sí, sí, sí. En mi familia, de la época de mis abuelas, tenemos una casa de indianos que estuvo abandonada. ¿En dónde? ¿En Asturias? En Trujillo. Ah, en Trujillo. Sí, sí, sí. Y a la hora de asentarte donde fuera, elegiste Asturias, tú y tu marido, ¿por qué motivo? Pues por dos motivos. Primero, porque la evocación de la casa indiana de alguna forma me evocaba a la casa mía de infancia, y por otro lado porque siempre estaba enamorada de Asturias. Entonces se juntaban dos amores. No, pues ya está. Y los amores de don Fernando y de doña Alicia. Y los amores de don Fernando y de doña Alicia. Bueno, pues don Fernando y Julio Galán se conocieron, como antes decíamos, en Salinas, en el Club de Regatas, y entonces le propuso este modelo, ¿no? Julio Galán, de un arquitecto que sin duda había visto, ¿no? Según me comentaste tú, en Viena, pudo haber sido, ¿no? Sí, un arquitecto que es Otto Wagner, de la secesión vienesa, y que en concreto hay una casa en Viena que se parece muchísimo a esta. Y tú dijiste el flechazo, o sea, te quedaste con eso en la cabeza y luego viniste aquí y dijiste tú, pero ¿cómo es posible? Si esto es prácticamente lo que yo he visto, ¿no? Tal cual, es impresionante. Solo que esta es más caribeña que la vienesa. Ajá, la perla indiana. ¡Ay, qué emoción, por favor! Bueno. Sí, bueno, pasa. ¡Ay, gracias! ¡Qué emoción, Villalicia, por fin, Loles Castrillo! Pues vamos a analizar algunos de los detalles interesantísimos de este sitio, donde tenéis, por cierto, piscina. Lo hemos visto fuera, luego lo vamos a ver mejor. Unas vistas espectaculares. Eso es lo mejor de la casa. Venga, pues vamos con algunos detalles interesantes. Pues don Fernando Rodríguez, que es el propietario de esta casa, o fue en su momento, ahora lo sois vosotros, era el propietario de esta, como una especie de administración de lotería, ¿no? Sí, una administración de lotería bastante importante, con varias ramificaciones en Cuba, y bueno, fue, digamos, lo que le hizo hacer su fortuna. Luego ya hizo otras cosas. Y además luego conoció a doña Alicia, que era ahijada de otro de los indianos, ¿no? Aquí en Mallecina, y fue cuando, bueno, pues finalmente se casan. La casa costó, pues, como $500,000 de la época ¿no? Sí, era una fortuna en aquella época. Bueno, ¿qué más me vas a enseñar, Loles, de esta vivienda vacacional fantástica, de lujo? Por ejemplo, este salón. ¿Estos muebles son de época? Bueno, los aparadores sí, las mesas son un poquito más recientes. Contemporáneas, bueno, hay que ir un poco de todo. Vamos a ver de cerca esas vidrieras, si te parece. Ah, estupendo. Vamos allá.
Uno de los detalles más prestosos que hay, podemos decir un secreto prestoso, son las vidrieras preciosas y prestosas de esta casa. Cuéntame, Loles. Sí, es uno de los detalles más prestosos. Yo cuando vi esto me quedé prendada, la verdad. Son unas vidrieras de los hermanos Momejan, que eran unos artesanos que mezclaban muy bien la cuestión artística con la industrial y que tenían cosas pues, como estas maravillas. Como estas maravillas que encargó don Fernando a ellos, bien en Madrid o hoy en San Sebastián, donde tenían su empresa. Y desde aquí podemos ver este precioso y muy solano jardín donde tenéis la fuente de azulejos de la época. Sí. ¿Con el angelito también de la época? Sí. ¿De verdad? Sí. Y la preciosa piscina. Que esa no es de la época. Que yo me vengo, luego nos venimos. Estamos sin duda en la suite, una de ellas, ¿no? Pero esta es que tiene 3 balcones, ¿no? Sí, súper luminosa, una terraza, sí. Unos balcones y unas vistas pues, de ensueño. De ensueño total. ¿Cuántas habitaciones tiene? Tiene 14. Sí. ¿Y puede ser alquilado para un grupo, bueno, un grupo entero, familia, empresa, etcétera, o pueden compartir? Normalmente se alquila para grupos enteros, pero hay veces que se ha compartido, gente que quiere compartir, grupos distintos pero que comparten. Bueno, y luego sé yo que hay una parte, porque don Fernando era muy aficionado a los coches, ¿no? Tenía una gran colección. Sí. Y donde era la cochera, han habilitado, ¿no?, una sala, ahora hablamos de ello, ¿no?, para hacer sesiones mágicas de yoga, retiros, ¿no? Ahora me lo cuentas. Lógicamente, las casas de indianos tenían, bueno, lógicamente depende. Bueno, las casas de indianos sí tenían baño, ¿no? Sí. Y tenían unos detalles, porque don Fernando, este señor, cuidó muchísimo detalles como las griferías de los baños, ¿no? Sí. Fíjate esta de época que Clifford. Sí, fíjate. Bueno, no sé si funciona o no, pero por lo menos habéis tenido el buen gusto de conservarla. La verdad es que no funciona, pero la hemos querido conservar. Sí, claro que sí. Bueno, estamos en esta terraza, ¿no? Porque ya no es un balcón, esto es una terraza. Sí. Me encantan las molduras, por cierto. ¿Lo ves? Son preciosas. Y las vistas, que esto es como una especie de túmulo donde se colocó en su momento Villa Alicia. Es un lugar casi totémico, ¿no? Sí, tiene algo mágico. No cabe duda que tiene algo mágico. Estuvo muy buscada la integración de la casa, de la arquitectura con el jardín. Lo que pueden disfrutar las personas que puedan estar aquí, bien es alquiler pues, unifamiliar o unigrupal, con todo esto que tienen alrededor, la piscina de la que luego hablaremos, las vistas, ese calor, ¿no?, porque está orientada estupendamente, y esas actividades de esa especie de pequeña sala de la que vamos a hablar. Estoy deseando lo que me cuentes. ¿Sabes qué, Loles? Que hay una calle en Oviedo que se llama Marqués de Santa Cruz de Marcenado, donde hay hay varias casas regias, ¿no?, de Julio Galán, el gran arquitecto que hizo esta, y una de ellas tiene una balconada que es tal cual este estilo así un poco austriaco, ¿no? Sí. Ah, pues no lo sabía. Voy a ir a verla, pero vamos, inmediatamente. Vaya vistas que tenemos desde aquí, cómo suena el agua de la piscina, qué ganas. Hombre, en noviembre, diciembre, octubre ya piscina ya no, pero sí que se puede venir, ¿no? Uy, claro, porque aquí, bueno, septiembre dicen que es el mejor mes de estudios. Sí. Y noviembre, diciembre es pues, muy agradable, porque aquí nunca hace frío, hace una temperatura agradable. Sí, agradable, y de hecho viene mucha gente para Navidades, ¡ay, qué gozada! Puentes de octubre, todo eso. ¡Qué gozada! Sí. Bueno, ¿se imaginan, os imagináis estar aquí, en este sitio? Yo sí. Yo me he traído mi traje de baño, y te voy a pedir, ahora que no hay nadie me puede ver, pues nos vamos a refrescar un poquito. Estupendo. Hombre, me imagino que en la época de don Fernando y doña Alicia no tendría piscina la casa. Esto fue cosa vuestra, ¿no? Sí. Y esa especie de fuente, ¿no?, tan preciosa, de cabecera. Sí, esa fuente, bueno, la hicimos ahora, pero claro, con la idea de que más o menos pudiera no romper con el estilo de la casa. Pues está... Ay, mira, qué ganas de meterme en la piscina. ¡Dios! Yo quiero contaros otro secreto de este sitio, porque en verdad yo vine aquí hará más de un año para hacer la prospección, y entonces esto era
el garaje de don Fernando, de los coches de don Fernando. Un sitio oscuro, ¿eh? ¿No es así? Sí. Y ahora es esta maravilla. ¿Qué es? Pues mira, es una sala polivalente, podemos decir. Se usa mucho para grupos de retiro, para actividades de yoga, ese estilo de cosas. Y a veces también pues, pequeñas reuniones, cumpleaños, bodas medianas, para unas 60, 70 personas. Qué agradable. Todo lo bueno y lo malo, gracias a Dios, se acaba. Y entonces hoy se ha acabado la grabación de este programa con el que tanto hemos soñado y luchado, ¿verdad, Loles? Mucho, hemos luchado mucho, sí. Bueno, pero yo creo que nuestros seguidores de Secretos de Asturias, aquí en el canal Prestosu de Caja Rural de Asturias, se llevan esta referencia tan maravillosa de esta Villa Alicia, donde pueden venir a soñar, a seguir soñando, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Cómo lo definirías tú? Bueno, pues una casa del sueño en medio de una naturaleza y una arquitectura maravillosas. La perla indiana, Villa Alicia, con Loles Castrillo, su propietaria, junto con su esposo, don Francisco, doña Loles, don Francisco, y nosotros encantados en Secretos de Asturias de veroslo mostrado y compartido. Gracias de verdad. Gracias, doña Alicia. Gracias, don Fernando, que están ahí también. Y Julio Galán como arquitecto de esta maravilla con la que nos quedamos aquí en nuestros Secretos de Asturias. Gracias y buen verano. Muchísimas gracias a ti, Regina, y lo mismo, muy buen verano.